En el ejercicio 9 dice que extraemos 3 cartas de una baraja española y nos pide que calculemos la probabilidad de obtener 3 bastos. Fijaros que en este caso es un suceso también compuesto porque extraemos 3 cartas, es decir, no solo una, por lo tanto está compuesto y además está compuesto por 3 sucesos de extraer una carta, luego extraer otra carta y luego extraer otra carta, y siempre que tenemos sucesos compuestos tenemos que ver si son dependientes o independientes. En este caso no nos dice en ningún momento que las cartas las devolvamos. Además, nos dice que extraemos las 3 cartas a la vez. Siempre que extraemos las cartas a la vez y no nos dice que las devolvamos, es porque los sucesos siempre son dependientes. Y cuando los sucesos son dependientes, la fórmula cambia un poquito. La probabilidad, voy a escribirlo aquí, de que la primera sea bastos, lo escribo como B1, y que la segunda sea bastos y que la tercera sea bastos, de las 3 cartas que extraemos, será la probabilidad de que la primera sea bastos, ya que la primera extracción no depende de nada. Pero cuando voy a sacar la segunda carta, fijaros que ya he sacado una antes, por lo tanto ya hay una carta menos en el montón. Entonces no podemos poner simplemente que sea la probabilidad de que la segunda sea bastos. Tenemos que decir la probabilidad de que la segunda sea bastos teniendo en cuenta que la primera ya ha salido bastos. Y eso se pone de esta forma, con este símbolo que pongo aquí. Ese es el símbolo de la probabilidad condicionada y nos dice, o lo que quiere decir esto es, calcula la probabilidad de que la segunda salga bastos sabiendo que ya ha salido una que era bastos. Y todo eso lo tendremos que multiplicar ahora por la probabilidad de que la tercera sea bastos. Pero para calcular la probabilidad de la tercera tenemos que tener en cuenta, por eso ponemos la condición, de que ya ha salido la primera bastos y la segunda también bastos. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Acordaros, en una baraja siempre hay 40 cartas, 10 de cada palo. Por lo tanto, si empezamos calculando la probabilidad de que la primera sea bastos, en el primer caso tenemos la baraja totalmente completa, por lo tanto hay 10 bastos de 40 cartas. Pasamos a ver ahora en la segunda extracción. Cuando vamos a la segunda extracción ya solo quedan 39 cartas, ¿estáis de acuerdo? Porque ya hemos sacado una. Y como la que hemos sacado encima había salido bastos, ya no quedan 10 bastos, solo quedan 9 bastos. Y vamos a la tercera extracción. En la tercera extracción ya queda una carta menos, por lo tanto quedan 38 cartas. Pero como ya habíamos sacado 2 bastos, solo quedan 8 bastos. Así que si multiplicamos estos números, 10 40avos por 9 39avos por 8 38avos, esta sería la probabilidad que nos pide. Yo en este caso lo que os aconsejo es que no hagáis la multiplicación y os pongáis a simplificar fracciones. Lo más fácil es que cojáis la calculadora y hacéis 10 entre 40 por 9 entre 39 por 8 entre 38. Y eso da aproximadamente 0,012. Y digo aproximadamente porque da algún decimal de más que yo he redondeado. Y tendríamos la probabilidad calculada de una forma bastante rápida. Pasamos al ejercicio 10. Dice que en una lotería primitiva se extraen números del 1 al 49 y nos piden la probabilidad de que el número que extraigamos sea un número de una sola cifra. Fijaros, esto es lo mismo que una bolsa. Imaginaros, antes teníamos una bolsa con números del 0 al 9, pues ahora tenemos una bolsa con números del 1, puntos suspensivos, hasta el 49. En total, ¿cuántos números tenemos? En total tenemos 49 números. Y aquí tenemos que hacer lo mismo que siempre, casos favorables partido por casos posibles, porque fijaros que aquí es calcula la probabilidad de que el primer número, es decir, solo estamos hablando de una extracción, no es un suceso compuesto, por lo tanto, para calcular la probabilidad del apartado A, le voy a llamar P sub A, la probabilidad que sea un número de una sola cifra, tenemos que contar casos favorables entre casos posibles. Posibles ya habíamos dicho que había 49. ¿Y cuántos favorables hay? Es decir, ¿cuántos números de una sola cifra hay? Pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, que si los contamos son 9 números. Pues 9 de 49 sería esta probabilidad. Esto lo podemos dejar así porque esta fracción ya está simplificada o podríamos hacerlo con la calculadora. Yo en este caso lo voy a dejar de esta forma. Vamos al apartado B. En el apartado B nos piden la probabilidad de que sea un múltiplo de 7. De los 49 casos que tenemos, de los 49 números, ¿cuántos son múltiplos de 7? Recordad, los múltiplos de un número son los números que se obtienen al multiplicar ese número por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etc. O dicho de otra forma,
son los números que están en la tabla, en este caso del 7. Voy a ir escribiéndolos. Tendremos 7 por 1, que es el 7 por 2, que es el 14, 7 por 3, que es 21, 7 por 4, que es 28, 7 por 5, que es 35, 7 por 6, que es 42, 7 por 7, que es 49, y ya está, porque ya no hay más números. Y si los contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, 7 de 49. Si lo quiero dejar en forma de fracción, esta fracción se puede simplificar entre 7, que sería un séptimo. Y si no lo quiero dejar en forma de fracción, pues simplemente cogería la calculadora y dividiría 7 entre 49 y ya lo tendríamos. Y pasamos al apartado C. Dice que calculemos la probabilidad de que nos salga un número mayor que 27. De los 49 números, ¿cuántos hay mayores que 27? Pues vamos a contarlos. El 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Y aunque quede feo decirlo, los he contado con los dedos y me han salido 22. Vosotros contadlo como queráis, pero me han salido 22 números mayores que 27. Desde el 28 hasta el 49 hay 22 números. Por lo tanto, en total tenemos 22 casos favorables de 49 casos posibles y esa sería la probabilidad. Como esta fracción ya está simplificada al máximo, lo podríamos dejar de esta forma y ya tendríamos el ejercicio 10 acabado. Pasamos al ejercicio 11. Dice que tenemos una urna donde tenemos 9 bolas rojas, voy a ir poniéndolo aquí, 9 bolas rojas y 5 bolas negras. Y de aquí te sacamos 2 bolas. Nos piden que calculemos la probabilidad del apartado A y del apartado B. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este caso al sacar 2 bolas es un suceso compuesto. Y al sacar las 2 bolas a la vez, como no nos dice en ningún momento que devolvemos las bolas, son sucesos dependientes. Así que, como son dependientes, tendremos que tener en cuenta la probabilidad condicionada. Y a partir de aquí vamos a hacer ya el ejercicio. En el apartado A nos dice la probabilidad de que la primera sea roja, lo voy a hacer aquí, probabilidad de que la primera bola sea roja, le voy a llamar R1, y que la segunda sea negra, le voy a llamar N2. Esto sería la probabilidad de que la primera sea roja, ya sabéis que la primera no depende de nada, por la probabilidad de que la segunda sea negra, pero esta sí que depende de que ya hemos sacado una roja anteriormente. Vamos a ver eso que nos da. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? Pues fijaros que en total tenemos 9 más 5, que son 14 bolas. Y como tenemos 9 rojas, la probabilidad de que la primera sea roja sería 9 de 14. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que la segunda sea negra si ha salido ya una roja. Fijaros, si ha salido ya una roja, voy a tachar aquí, ya no tenemos 9 rojas, tenemos solo 8 rojas. Y ya no tenemos 14 bolas, tenemos solo 13 bolas. Por lo tanto, la probabilidad de ahora sacar una negra sería 5, porque tenemos 5 bolas negras, de 13 bolas que tenemos aquí ahora. Por lo tanto, 5 de 13. Y si hacemos estas operaciones, yo lo voy a hacer con la calculadora. 9 entre 14 por 5 entre 13 me da 0,247. Y vamos ahora al apartado B. El apartado B nos dice la probabilidad de que una sea roja y la otra sea negra. Y esto puede crear un poco confusión. Podemos pensar, ¿y eso no es lo que hemos hecho ya? Porque fijaros que en el apartado A lo que hemos hecho es que la primera sea roja y la segunda es negra. Y lo que nos dice aquí es que una sea roja y la otra negra. ¿En qué se diferencia? Que una sea roja y la otra negra no quiere decir que la primera sea roja y la segunda negra. Quiere decir pues que la primera sea roja y la segunda negra sería una opción, pero también tenemos la opción, como ya hemos visto antes, que la primera sea negra y la segunda roja. Esta otra opción también es la correspondiente al apartado B, es decir, que una bola sea roja y la otra negra. Así que voy a calcular cada una de estas probabilidades y luego sumarlas. La primera no hace falta que la calcule porque ya la he calculado en el apartado A, que es esto de aquí. Por lo tanto, ya sabemos que va a darnos 0,247. Vamos a calcular la segunda. La segunda sería la probabilidad de que la primera sea negra por la probabilidad de que la segunda sea roja, pero sabiendo ya que la primera es negra. Fijaros que como ahora empezamos otra vez de cero, lo que voy a hacer es a borrar esto que me había escrito aquí y a ponérmelo como lo tenía inicialmente. Inicialmente aquí tenía 9 bolas negras y aquí tenía en total 14 bolas.
Y empezamos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar la primera negra? Pues hay 5 de 14. Si lo escribimos, esa sería esta probabilidad, la de sacar la primera bola negra. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar luego una bola roja? Pues fijaros, si hemos sacado una bola negra, ya tenemos una bola negra, por lo tanto tendríamos aquí solo 13, pero ya no tenemos 5 bolas negras, sino solo 4 bolas negras. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una bola roja en esta situación, es decir, cuando ya ha salido una negra, es 9 rojas de 13 que hay en total. Si esto lo ponemos, sería 9 de 13 y si hacemos estas operaciones me da 0,247. Ahora tengo que coger esta y esta de aquí y sumarlas. 0,247 más 0,247, eso me da 0,495. Y esta será la probabilidad que nos piden en el ejercicio 11. Recordad que estos ejercicios también los podéis hacer en forma de árbol o incluso no hace falta que esta notación la pongáis de esta misma forma. Simplemente con que me pongáis los resultados y que vosotros sepáis de dónde han salido y los entendáis, sería suficiente. Yo simplemente os pongo aquí todo el procedimiento, pero luego si solo me ponéis estas operaciones de aquí, sería suficiente. Como os he dicho antes, este ejercicio se podría haber hecho perfectamente con un árbol. Vamos a ver cómo sería. Lo hago en la siguiente hoja. Nos decían que teníamos una urna con 9 bolas rojas y 5 bolas negras, y que de aquí extraíamos 2 bolas. Si hiciésemos el árbol sería de la siguiente forma. En la primera extracción nos puede salir roja o nos puede salir negra. Y en la segunda extracción, si nos ha salido roja la primera, puede volver a salir roja o puede salir negra. Y en la segunda extracción, si ha salido negra la primera, puede salir roja y puede salir negra. Este sería el árbol de probabilidades. Ahora tendríamos que rellenar cada probabilidad de cada rama. Vamos a la primera extracción y fijaros, la primera extracción es esta de aquí, correspondiente a estas dos ramas. Tenemos una urna en la primera extracción que tiene 9 bolas rojas y 15 negras, y que acordaros que habíamos dicho que el total eran 14 bolas. Por lo tanto, la probabilidad de sacar roja es 9 de 14 y la probabilidad de sacar negra es 5 de 14. Vamos ahora a hacer la segunda rama. Y la segunda rama, fijaros que tiene dos partes, esta de aquí y esta de aquí. La primera parte es si inicialmente había salido roja y la segunda parte es si inicialmente había salido negra. Pues vamos a suponer que ahora ha salido una bola roja. Si ha salido una bola roja, han cambiado las condiciones de la urna, porque ahora ya no tenemos 9 bolas rojas, sino que ahora tenemos solo 8 bolas rojas y ya no tenemos 14 bolas, sino que tenemos 13 bolas en la urna. Así que en este caso, ¿cuál es la probabilidad de sacar roja? La probabilidad de sacar roja son 8 de 13. Lo pongo aquí. Y la probabilidad de sacar negra es 5 de 13. Y ya tendríamos la primera parte de la segunda rama. Vamos a la segunda parte. Si en lugar de haber salido la primera una roja, hubiese salido una negra, lo que tendríamos aquí ya no sería lo que tenemos ahora. Voy a borrar. Fijaros que inicialmente lo que teníamos eran 9 bolas rojas y 14 en total. Si lo que nos ha salido es una bola negra, ahora tendremos una bola menos, es decir, tendremos solo 13 bolas, pero negras en lugar de 5 tendremos solo 4 negras. Así que casi calculamos las probabilidades, la probabilidad de sacar roja ahora en esta situación son 9 bolas rojas de las 13 que hay, y la probabilidad de sacar negra son 4 negras que quedan de las 13 que hay. Y este sería el árbol de probabilidades. Fijaros, en el apartado A nos pedían la probabilidad de que la primera fuese roja y la segunda negra, es decir, esta rama de aquí, primera roja y segunda negra. Si hacemos esas probabilidades sería multiplicar 9 por 14 y 5 por 13, que eso si os dais cuenta es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, 9 catorceavos por 5 treceavos, y eso nos daba 0,247. Ese era el apartado A, acordaros. Y en el apartado B nos decían que fuese cada una de un color. Y eso, acordaros que os he dicho que se puede hacer de dos formas. Puede ser que la primera sea roja y la segunda negra, y entonces cada una es de un color, pero también puede ser que la primera sea negra y la segunda roja, entonces también es cada una de un color.
Así que tendré que calcular esas dos probabilidades y sumarlas. La primera ya la tenemos calculada, 0,247. Si tenemos que calcular la segunda sería esta rama de aquí, que sería por lo tanto 5/14 por 9/13. Si hacemos estas operaciones da justamente lo mismo, 0,247, y ahora para hacer el apartado B lo que tendríamos que hacer es sumar estas dos cantidades, 0,247 y 0,247. Eso lo habíamos hecho antes y nos daba 0,495. Y como veis hemos hecho el mismo ejercicio pero ahora mediante un árbol. Vamos a continuar ahora con el ejercicio siguiente. En el ejercicio 12 nos dice, en un examen de física, un alumno solo ha estudiado 15 temas de los 25 que había. Y el examen consiste en contestar 2 temas que se eligen al azar. Nos pide que calculemos la probabilidad de que el alumno sepa esos 2 temas. Yo siempre me imagino los ejercicios como si fuesen urnas con bolas. En este caso imaginemos que lo que tenemos es una urna en que en lugar de tener bolas tenemos temas que sí que no sabemos y temas que no nos sabemos. ¿Cuántos temas sí que no sabemos? Pues no sabemos 15 temas. ¿Y cuántos no nos sabemos? Pues como había 25 en total, 25 menos 15, hay 10 que no nos sabemos y en total tenemos los 25 temas. Y dice que de aquí sacamos 2 temas. Yo me lo imagino como 2 bolas. Como las sacamos a la vez, sucesos dependientes. Y ahora lo que nos pide, fijaros, es la probabilidad de sabernos los 2 temas. Es decir, la probabilidad de sabernos el primero y sabernos el segundo. Eso sería la probabilidad de sabernos el primer tema por la probabilidad de sabernos el segundo tema cuando ya el primero que hemos sacado nos lo hemos sabido. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál sería la probabilidad de sabernos el primer tema? Pues fijaros, la probabilidad sería 15 que no sabemos de los 25 que hay. Por lo tanto, esto sería 15/25. ¿Y cuál es la probabilidad de sabernos del segundo tema cuando ya hay un tema menos, un tema que ya hemos sacado y que resultaba que sí que no lo sabíamos? Pues fijaros, si hemos sacado un tema ya no quedan 25 temas, sino que quedan 24, y si hemos sacado uno que no sabíamos, en lugar de 15 que no sabíamos, ahora solo hay 14 que no sabíamos. Por lo tanto, la probabilidad ahora de sabernos el segundo tema es solo 14 que sí que lo sabemos de los 24 que tenemos. Por lo tanto, 14/24. Si hacemos esas operaciones, 15/25 por 14/24, yo lo hago directamente con la calculadora, 15 entre 25 por 14 entre 24 me da 0,35. Y ya tengo el ejercicio hecho. Pasamos al ejercicio 13. Dice que extraemos 2 cartas de una baraja y nos pide que calculemos la probabilidad en el apartado A de que ninguna sea rey y en el apartado B de que ninguna sea copa. Fijaros, sacamos 2 cartas de una baraja, no nos dice que las devolvemos, por lo tanto, los sucesos son dependientes. Y esto es muy importante siempre que tenemos un suceso compuesto, es decir, que en lugar de sacar una bola o lanzar un dado, sacar una carta, lo hacemos con 2 cartas o con 3 cartas o con 2 dados o con 3 dados, etc. Tenemos que tener siempre claro si esos sucesos están relacionados entre sí, son dependientes o no lo son independientes. Vamos a ver la probabilidad de que ninguna sea rey, el apartado A. La probabilidad de que ninguna sea rey sería la probabilidad de que la primera no es rey y que la segunda no es rey. Es decir, que ninguna de las dos sea rey, ni la primera ni la segunda. Y esto sería la probabilidad de que la primera no sea rey por la probabilidad de que la segunda no sea rey. Pero como son dependientes, la segunda dependerá de que ya nos ha salido una primera que no era rey. Y vamos a ver cómo calculamos eso. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera no sea rey? Pues en una baraja hay 40 cartas en total, ¿verdad? ¿Y cuántas hay que no son rey? Pues 36 cartas no son rey. Vamos a la segunda. Si hemos sacado ya una carta y no era un rey, ahora en la baraja ya solo nos quedan 39 cartas. ¿Y cuántos no reyes nos quedan? Pues solo nos quedan 35 no reyes, porque de los 36 que no eran reyes ya hemos sacado una. Por lo tanto, esta será la probabilidad de que ninguna sea rey. Multiplicar 36/40 por 35 39. Eso con la calculadora es muy fácil, 36 entre 40 por 35 entre 39 y da 0,807.
Y pasamos al apartado B. Dice la probabilidad que ninguna sea copas, y esto se hace exactamente igual que antes. Sería la probabilidad de que la primera no sea copas y que la segunda no sea copas. Esto sería, lo voy a hacer aquí abajo, la probabilidad de que la primera no sea copas por la probabilidad de que la segunda no sea copas. Pero como hemos dicho, fijaros que los sucesos eran dependientes, la segunda tiene que depender de la primera. Que la segunda no sea copas dependiendo de que ya hemos sacado una, la primera, que no era copas. Y vamos a ver esto que vale. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera carta, cuando sacamos una carta de una baraja inicialmente, no sea copas? Pues de las 40 cartas, ¿cuántas hay que no son copas? 30, porque hay 10 que sí que son copas, así que 40 menos 10 da 30. Pero si ya hemos sacado una que no es copas, por ejemplo, hemos sacado el as de oros, ¿cuál es la probabilidad ahora de que la segunda no sea copas? Pues ya se queda una carta menos, quedan 39, y que no sean copas queda también una menos, por lo tanto 29. Así que si hacemos esas operaciones, 30 40 avos por 29 39 avos, hacemos la operación con la calculadora, se da 0,558 y ya tenemos calculada la probabilidad del ejercicio 13. Y pasamos al ejercicio 14. Dice, una urna contiene 15 bolas blancas y 15 bolas negras. Me lo voy a dibujar aquí, como siempre hago, 15 bolas blancas y 15 bolas negras. Nos dice que calculemos la probabilidad que si sacamos dos bolas simultáneamente, dos bolas a la vez, por lo tanto, dependientes, dice que sean de distinto color. Que sean de distinto color quiere decir que una sea blanca y la otra negra. Y como ya hemos visto, eso puede ser que la primera sea blanca y la segunda negra, o que la primera sea negra y la segunda blanca. Yo como he hecho ya muchos ejercicios con la fórmula, este lo voy a hacer con el árbol. Fijaros que en la primera extracción puede salirme blanca o negra. Y en la segunda, pues también me puede salir blanca o negra. Lo que nos pide a nosotros este ejercicio es que las bolas sean de distinto color, correspondería con esta rama, que una sea blanca y la otra negra, y con esta otra de aquí, que una sea negra y la otra blanca. Es decir, nos interesaría estudiar esta opción, que la primera sea blanca y la segunda negra, y esta opción, que la primera sea negra y la segunda blanca. Y luego tendríamos que sumarla. Voy a calcular ahora las probabilidades de este árbol. Fijaros que en la primera extracción la probabilidad de ser blanca es 15 blancas de un total. ¿Cuántas hay en total? En total hay 30, ¿verdad? Pues sería 15 de 30. Voy a poner aquí que en total hay 30 bolas, sería 15 de 30. Y la probabilidad de que sea negra pues es también 15 de 30. Si sacamos la primera una bola blanca, fijaros que aquí ahora ya no quedarán 15, sino que quedarán 14, y aquí no quedarán 30, sino que quedarán 29. Por lo tanto, la probabilidad de sacar blanca, en este caso será 14 de 29, lo voy a poner aquí, 14 de 29, y la probabilidad de sacar negra será 15 de 29. Lo pongo aquí, 15 de 29. Pero si en lugar de haber sacado una bola blanca inicialmente hubiésemos sacado una bola negra, tengo que volver a la situación inicial, y la situación inicial era que teníamos 30 bolas en total, 15 blancas y 15 negras, y si ahora hemos sacado una bola negra, lo que tenemos es que ya no nos quedan 15 bolas negras, sino solo 14 bolas negras y en total 29 bolas, no 30. Por lo tanto, la probabilidad de sacar ahora una blanca, es decir, esta probabilidad de aquí, será 15 de 29, y la probabilidad de sacar una bola negra será 14 de 29. Y lo pongo. Entonces ahora ya podemos calcular estas probabilidades. La probabilidad blanca-negra será, fijaros, esta rama por esta, es decir, 15 de 30 por 15 de 29. Y la probabilidad de sacar negra-blanca será esta rama de aquí, negra-blanca, que sería 15 de 30 por 15 de 29 también. Hago estas operaciones con la calculadora y 15 de 30 por 15 entre 29, eso da 0,259, aquí es lo mismo, y ahora tengo que sumarlos, por lo tanto 0,259 más 0,259 me da 0,517, y esta es la probabilidad que me piden en el ejercicio 14. Y como veis, este ejercicio lo he hecho de otra forma, sin aplicar fórmulas, simplemente con el árbol.
Vosotros a la hora de hacer el ejercicio podéis optar de la forma que más os guste, que más os convenga. Bueno, y con esto hemos acabado este primer repaso de probabilidad.